¿Qué está pasando, familia? Bienvenidos a otro episodio de Detrás de los Mentores. En el episodio de hoy nos salimos del detrás de los mentores de negocio y nos metemos al mundo del arte. Estamos aquí en el Museo de Arte de Puerto Rico y vamos a estar viendo no solamente la colección permanente, sino también la colección actual con nada más y nada menos que Walter Otero. Hablando un poquito del arte, qué es lo que tenemos en Puerto Rico, los artistas que se han desarrollado, pero sobre todo la joya que es este museo para la isla y por qué tenemos que visitarla. Así que vamos por encima. Walter, ¿qué está pasando? Como una vuelta nuevamente. Gracias, aquí estamos. Museo de Arte de Puerto Rico. Me empezaste hablando de una de las particularidades, que es que solamente tenemos 2 museos de Puerto Rico que están avalados por esta asociación. Háblanos un momento de qué significa eso y realmente cuál es el peso de este museo que tenemos aquí en Puerto Rico. Mira, tenemos varios museos buenísimos en Puerto Rico, pero hay 2 museos que tienen esta placa. Es el American Museums Alliance y es bien respetada porque se conglomera con todos los museos americanos que tienen unos protocolos, que tienen unos estándares. Y eso nos da prestigio, así que es bien importante. Es el de Puerto Rico y el Museo de Ponce. Como el museo parcialmente está cerrado, el de Ponce, aquí hay exhibiciones ahora que son colaboraciones de los 2 museos, lo cual me parece genial. Sí, que mucha gente no vaya. Esto es bien importante para el que viene por primera vez a un museo, ya sabe que es como cuando entras a un restaurante y está la estrella Michelin, aquí lo tienes, esta es la Michelin de aquí. Qué cool. Bueno, vamos para encima. Esta parte es posiblemente la parte más importante cuando uno viene a un museo. ¿Por qué? Del centro de información. Ya. La parte que te dan todos los datos de las exhibiciones, boletería y membresía. Membresía es súper importante porque, por varias razones. Tú pagas una membresía, estás ayudando al museo, pero al mismo tiempo, si eres un joven profesional, es deducible de impuestos, porque es un donativo que estás haciendo. Algo importante en estos días. Otra cosa importante, si eres un joven profesional que quiere seguir escalando, te invitan a eventos exclusivos en donde te vas a rodear de profesionales como tú, o gente que está por encima también de ti a nivel profesional, que son buenos contactos para ti. O sea que realmente no solamente el museo educa con el arte, el museo es un centro de enlazamiento para otras posibilidades de otras cosas. Y esa parte, yo soy fanático de eso. Yo pertenezco a varios museos que soy socio y voy a muchas actividades que me rodeo con gente súper importante. Así que son detalles que es bien importante que lo digamos, porque realmente creo que los jóvenes profesionales apuestan hoy en día por ser más directo en donde ponen su dinero. Claro. Y una membresía, no solamente la deduces, le puedes sacar mucho provecho. Sí, que no es solamente venir a ver arte, venir a ver el museo, sino que es una manera también de crecer como individuo y crecer en la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Claro. Todo museo tiene exhibiciones permanentes, que es la colección, que normalmente la rotan, pero normalmente vas a estar viendo los highlights. Siempre los highlights nunca los quitan, claro, a menos que se preste para una gran exhibición fuera, que eso es súper importante también. Que son cosas que muchos museos ahora mismo están actualizándose con lo nuevo que estamos viviendo, ¿no? Que es que hay museos que no quieren prestar obras. Entonces, ahora hay museos que están empezando a hacer préstamos para que las obras viajen. Siempre ha habido préstamos, pero ha habido obras específicas que son los highlights de los museos que a veces no los quieren prestar porque hay gente que paga la entrada para solamente ver una pieza nada más. Que me corriges, pero en Ponce en un momento fue Fleming June y actualmente está fuera. Fleming June está fuera y desde una administración para acá, que fue como en el 2003, que fue Agustín Arteaga, el doctor Agustín Arteaga, él puso esa colección a viajar porque era la manera, en cierta manera se alquilaba, se sacaban fondos. Y entonces la gente también está promocionando el museo, porque claro, cuando estamos allá en otro país, estamos promocionando algo que es de Puerto Rico. Y eso es bien importante. Vamos para encima. Tú me dices, como una vez llegamos aquí, ¿verdad? Llegamos al centro, nos informamos. ¿Cómo tú ves el museo? Porque hay distintas salas, distintas obras, 2 pisos. ¿Qué tú le recomiendas a la persona que viene por primera vez y llega a este arco y dice, ¿para dónde yo voy? Mira, aquí en el caso del Museo de Puerto Rico, vamos a empezar por la colección privada, la colección permanente, perdón. La colección permanente del museo, pues ya tienes un peso, ya tienes unas referencias históricas de Puerto Rico, desde los primeros pintores hasta lo más reciente. Y eso es, ya ahí tú puedes en un rato tener bastante información de lo que pasó en Puerto Rico, en las artes, como dicen fast track. Este museo se especializa en arte puertorriqueño. Aquí solamente vas a ver arte de Puerto Rico. Vamos para encima, vamos a ver esto.
Hay un detalle interesante en este museo y es que era un antiguo convento. Dos arquitectos de aquí los unieron, uno especialista en exteriores, otro en interiores, y entonces se restauró, se hizo el ala nueva esta, o sea que se complementó, y entonces se convirtió en este museo. Tiene detalles hechos por artistas puertorriqueños, barandales, los banquitos son niquijanos, sabes que realmente se trató de maximizar el talento local para eso. Vamos arriba. Puerto Rico Plural es una muestra que es de la colección permanente del museo, para que no se convierta en algo monótono y darle continuidad a unas temáticas, los museos cogen la misma colección y las ponen en otro contexto. ¿Sabes? Se cambian de lugares o se ponen junto con otras piezas que están, pues son muchas, no se pueden colgar todas de golpe. Entonces se hacen estas temáticas que son exhibiciones curadas. Claro. La persona que te presenta en la entrada, Juan Carlos López, es el curador del museo. Entonces la responsabilidad de él es justificar el por qué se unen unas piezas con temáticas, con estilos, con medios. Él quiere seguir lo conductor. Exactamente, siempre depende. No solamente hay piezas a veces que no pegan unas con otras, pero posiblemente están hablando un lenguaje diferente, que unen en cierto link. Aquí vamos a entrar a la exhibición de Cilia Sánchez. Cilia Sánchez es una artista cubana puertorriqueña, se puede decir, nacida en Cuba, pero su mayor desarrollo en las artes las tuvo aquí en Puerto Rico, y la aportación que hizo para Puerto Rico es sumamente grande, porque fue profesora por muchos años en las artes plásticas de San Juan. Era una mujer que trabaja una obra bien feminista, al mismo tiempo no típica en el aspecto de, lo vamos a ver adentro, tiene ciertas formas que aluden al erotismo, al feminismo, y eso le da un ranking a ella porque estaba bastante adelantada para sus tiempos. No estamos hablando que fue la primera persona que hizo esas formas con los canvas, pero que lo hizo y lo asoció a la mujer, eso sí. Esta parte es importante porque esto es un resumen de lo que tú vas a ver. Y lo otro, y es un detalle que te llevas gratis. O sea, tú dices, fui a ver a Cilia Sánchez, pero te llevaste aquí, tienes como un resumen de lo que vas a ver, poco resumido para que el que no sea amante del arte no se aburra. Claro. Lo ve rapidito y al mismo tiempo se está llevando una referencia. Entonces aquí podemos ver un poco el resumen de lo que es la muestra, los lugares donde ya ha exhibido recientemente, museos que la coleccionan. ¿Ves lo que te había comentado? La exhibición viene del Institute of Contemporary de Miami. La exhibición la hicieron allá, la curaron allá y se trae a Puerto Rico. Wow. Normalmente, no sé si en este caso, estas exhibiciones pues tienen el museo pagar un fee para poderla traer, que eso es bien importante. Por eso es importante que este museo haga exhibiciones para venderlas al mundo. Claro. Que esos son los porque la manera que financias también trae esto. Sí, claro. Sí. Podemos ver aquí esta obra, le pertenece a la colección permanente del museo. Este museo es dueño de esta pieza. Se compró con fondos, whatever, la placa lo debe decir, pero lo importante es que es una pieza bien representativa de ellos. Y ese detalle es bien importante para una institución. Comprar obras que representen al artista, no comprar cualquier cosa. Claro, por eso es que a veces la gente dice, no, yo te regalo el cuadro. Los museos no necesariamente le dicen que sea los regalos. Tiene que pasar por un sedazo curatorial. Tiene que pasar por un proceso que sea appealing para la filosofía del museo. Esta pieza es bien representativa porque habla de lo que te acabo de mencionar de ella. ¿De la mujer? El erotismo, la mujer, el minimalismo, la simpleza, simbólico, la simpleza. ¿Sabes? Esto es una pieza súper de ella. Estas formas que ella creaba, metiéndole unas estructuras por detrás. ¿Como yeso? Sí, me imagino que en yesa, pero por detrás le pone unas estructuras para crear esas formas. Sí, porque lo haces como estirar el canvas entonces y luego entonces. Claro. Wow. ¿Cómo tú miras una pieza, Walter? ¿Verdad? Y esto quizás va a depender de las personas, pero tú te paras frente a un cuadro. Quizás vamos a mirar uno de estos, no para movernos, pero para que sea quizás algo más llamativo. Estas son piezas de principios de su carrera. Si tú no tienes conocimiento en arte, la pequeña lectura que está en la entrada te va a ayudar a entender qué está pasando en esta sala. No tienes que saber de arte, solamente tienes que leer un poquito. Hay museos más interactivos. En vez de ponerte un texto, te lo ponen, pero ponen una pantalla del curador hablándote en la entrada. Y de momento ya tú entras con una idea. Porque imagínate tú llegar a un museo
y encontrarte el guineo pegado en la pared y tú no sabes de arte, Ajá. lo primero que vas a decir es, esto lo hago yo. Claro. Pero eso fue una broma que dejaron ahí. Exactamente. Y no es así, hay una consistencia. ¿Qué información tienen cuando nosotros hablamos de Ficha una técnica. placa? La ficha técnica, en los museos específicamente, hablan del título de la obra y si no tiene título dice sin título y el medio, en qué año se pinta y en qué material se usaron. Y en este caso, que lo dice aquí en pequeño, esta pieza es de una colección privada, dice colección de Rosa María García, es la dueña de la obra, porque como esto es una exhibición itinerante que vino de Miami acá, pues hay piezas que son prestadas. Claro. Y pues se le da crédito al dueño de la obra, ¿no? Hay coleccionistas que gusta que le pongan el nombre, hay coleccionistas que dicen colección privada porque no quiere que sepan que son más privados, ¿no? A discreción personal, ¿verdad? Totalmente. Eso lo ponen cuando te hacen la solicitud de préstamo. Tú decides, como te preguntan cómo quieres salir en la ficha técnica y usted dice, mira, puedes poner mi nombre o no, mira, colección privada. Yo les recomiendo siempre a los coleccionistas que pongan colección privada. ¿Por qué? Por seguridad. Seguridad por muchas razones, pero vamos a imaginarnos que un día tú tengas que vender la obra por la necesidad que tengas. Tú vendes la obra y el catálogo, toda la documentación te ayuda a vender más la obra porque le da más peso. Pero cuando dice el nombre de alguien, hay veces que la gente no quiere tener algo que sea de alguien. ¿Entiendes? O que aparecen muchos documentos que era parte de alguien. Claro. Y es mucho más beneficioso que no tenga el nombre. Interesante desde el punto de Un vista de detalle negocio. de coleccionista, Sí. inversión, reventa futura. Sí, y de maña, de experiencia. Sí, exactamente. Aquí te ponen esto para que tú también descanses visualmente, que es bien importante lo que se llama la museología. Es el diseño de la sala. No es simplemente se ve más bonito así. Tiene que tener un sentido en todos los aspectos. Aquí pasa que el buen diseño de la sala te dice, espérate, aquí va a haber un cambio. Descansas visualmente y aunque esto es del periodo final de ella, pero es un descanso visual para que tú puedas entrar en este otro periodo, que estás viendo completamente una obra que entra en otro nivel de temática. Entonces, pues puedes ver aquí una trayectoria que, como puedes ver, se va convirtiendo hasta llegar a la parte simple, minimal, simbólica. Qué loco, ¿verdad? Porque aquí yéndonos tratando en este viaje de arte, de uno como que tratar de ver más o menos la evolución, empezó una exploración mucho de líneas, jugando en figuras, y en la transición fue jugando a más espacios grandes de una pieza, a una forma. Aunque el canvas está alterado, sigues teniendo una simbología, Sí, igualmente lo vemos en piezas como aquella, sigues viendo una simbología, pero después brinca A una simplicidad. a la simplicidad, que hablaba tan fuerte como eso. Mira los estudios, los papeles, ella. Y lo dijiste, son estudios donde uno boceteaba ideas, que las cosas no salen de la nada, son bien pensadas, bien analizadas. Y es bien importante puntualizar que esta época a la mujer no se le daba la importancia que merecía. Era una época muy machista, donde eran todos pintores machos y las mujeres, aunque habían grandes mujeres pintoras, no se le daba el ranking. Sí. ¿Sabes? Por eso es que esta exhibición es súper importante, porque está hablando de una mujer que estaba bien adelantada bajo lo que pasaba a su alrededor en aquella época. Claro. ¿Sabes? Que si hubiese sido tiempos bastante modernos, sería más famosa de lo que es todavía. Puerto Rico tiene mucha tela para cortar. Y la Escuela de Grabado de Puerto Rico y de carteles. No se habla, ¿me entiendes? Puerto Rico tenía unos maestros en serigrafía. Cuando tú miras estos carteles de los centroamericanos y panamericanos de los 70. Lorenzo Mal, que era diseñador de Cartier, diseñó las medallas olímpicas, diseñó los carteles. Fíjate que los carteles vienen en el Instituto de Cultura, se fundan en 1955 por don Ricardo Alegría. Y entonces había que educar al pueblo. Fíjate que no había los recursos de ahora, claro. Pues el gobierno incentivaba al instituto, el instituto tenía unos recursos. ¿Cómo educamos al pueblo? Pues entonces se traen estos artistas, se hacían una serie de carteles y con eso se iba educando a los carteles. Por eso también, como dicen, matabas dos pájaros de un tiro, porque tú contratabas al artista, se le daba trabajo al artista, pero con una función educativa. Claro. Y eso era bien importante. Hay mucha influencia en el grabado y en el cartel puertorriqueño de México, porque era donde normalmente en aquellas épocas los artistas no se iban a Estados Unidos a estudiar, se iban a México. Bien pocos se fueron a Cuba o a España. Claro. Posiblemente los adinerados los artistas
de buena familia se iban a España, pero el artista, tú sabes, se iban a México. No quiero mencionar el nombre del artista porque ahora mismo puedo, pero creo que el mismo Marín, creo que son gente, Sí. y tú lo notas en su obra. Los colosos de Marín tienen una influencia de los muralistas mexicanos increíble. Claro, él los criollizó, los trajo, Pero esa fue la influencia pero más tiene una grande. influencia y tú lo notas. Yo he traído gente importante del arte que nunca he visto, y cuando ven ciertos periodos del arte puertorriqueño dicen, oye, esto me recuerda a los mexicanos. Claro, porque él estudió en México. Y eso no está mal. Recuérdate, no está mal parecerte otro artista. Claro. Ese complejo hay que quitárselo encima. Todo se ha hecho, todo se hizo. Y cuando tú tienes buenos maestros, definitivamente es normal que se te pegue algo de él. Punto. Porque estás buscando aprender de él Totalmente. también. Por algo es tu maestro. Totalmente. ¿Qué tú Bellísimo. piensas de las obras que no tienen título? Realmente hay artistas que no les interesa poner el título porque quieren dejarlas abiertas. Hay veces que tú le pones un título a una obra y focalizas algo. Pero hay veces que tú no le pones título y lo dejas abierto. Porque como si vamos a imaginarnos que esa obra fuera sin título. Y tú le dices obra sin título, tú dices, pues esto puede ser aquello, puede ser whatever. Pero cuando tú le pones un título, es cuando el artista quiere resaltar exactamente algo. Y es bien interesante. A mí realmente me da lo mismo porque todo depende del artista. Claro. Es como te mencioné, el del guineo en la pared. Te lo menciono porque él le puso el gran comediante. Pero si tú no conoces la trayectoria de él, no vas a entender por qué él hizo eso. Claro. No vas a entender por qué él pegó el guineo en la pared, que es basado en otras piezas de él. Él ha pegado otras cosas en la pared. Pegó un guardia a la pared. Los que verán salas. Y en ese caso, ¿verdad? Tratando de entrar en ese ejemplo porque se fue bien famoso, creo que fue uno de los cuadros quizás más virales, contemporáneos, por la reventa, etc. La pieza, el guineo y el tape, en otras palabras, porque no tiene... eso es un vehículo. La pieza realmente es el concepto. Tú compras un papel, un certificado, tú pagas por un certificado que te dice que tú eres el dueño, son 3 copias, y tú eres el dueño de una pieza que consiste en un pedazo de tape de tal tamaño con una banana que tú lo puedes pegar en la pared, que cada 3 o 4 días tienes que cambiarla. Pero tú estás comprando el concepto. Tú lo tienes en la pared, cuando tú vas a venderlo, tú mandas el certificado y ya está. Costaba $120,000 cuando salió. ¿Y ahora Yo está fui en a cuánto? comprarla con un cliente mío. Y mi cliente me quería matar. Me dijo que no le iba a comprar. Después se vendió en 2 millones y después se vendió en 6. Pero es porque estamos ahora bregando. Imagínate un artista que ha sido siempre un provocador y que ahora tiene a su favor las redes sociales. Definitivamente va a ser viral. Es Y otro crea estilo. un movimiento, las redes sociales, que tú y yo lo hablamos también, de arte rápida, no quiero decirle arte barata, pero arte quizás sin un sentido de pertenencia y sentido cultural. Hay artistas que le beneficia mucho en las redes sociales. Pero hay artistas que se hacen famosos por redes sociales, pero ellos no son famosos. ¿Entiendes? Ellos no son famosos porque no tienen ni currículo. Claro. Hay artistas que no voy a mencionar porque no le voy a dar la pauta, que no tienen ningún tipo de carrera, ningún tipo de respeto, los museos no los respetan, no los coleccionan. Y por eso yo siempre le digo a los coleccionistas, tienes que mirar el currículo del artista. Es como cuando tú vas a un médico que te va a operar del corazón abierto, tú no vas a ir sin leer su currículo, sin tener una referencia. Pues lo mismo pasa en el arte. Tú no vas a gastar miles de dólares en unos cuadros sin saber quién es el artista. O sea, Así que tú recomiendas que eso es lo primero. Tú deberías ver que el artista por lo menos esté en un museo o haya pasado por museos como validación. Pues tú vas a pagar por algo. A menos que tú vayas a pagar por algo decorativo para el mueble, pues tú vas a una tienda de cosas baratitas y lo compraste y ya está. Pero si no tienes mucho budget y te gustaría interesarte como coleccionista, yo te recomiendo que vayas a una escuela de arte, a una artes plásticas, que tiene jóvenes estudiantes que todavía tienen unos precios bien módicos, y en vez de gastarlo en algo decorativo, estás apoyando a un artista que posiblemente en el futuro va a ser alguien grande. Entonces estás comprando un original también. Claro. Entonces, esa parte es bien interesante. O sea, no hay que ser un Rockefeller para ser coleccionista. Simplemente es dejarte llevar. Aquí podemos dar una vista rápida para que puedas ver que hay Bueno. es una pequeña muestra con una temática de arte puertorriqueño, con una trayectoria. Y esto es colección permanente del Museo de Ponce. Y vamos viendo como una simpleza en unos periodos de mucha humildad, ¿no? De mucha sencillez.
y brincamos de cierto, no están necesariamente curadas por fechas, es por temática. Por temática, sí. Estamos viendo aquí a Campeche. José Campeche, que este viene siendo el primer pintor puertorriqueño, donde pintaba para la realeza, pintaba para los reyes o para los gobernadores, para las hijas del gobernador. El gobernador y todo eso. Ya aquí tenemos a Miguel Pou, que era un pintor humilde, bueno, cosas costumbristas, tú sabes. Esa mirada de la mujer, esa mirada bellísima. del alma. Frade, otro gran pintor puertorriqueño de Calley. Recogiendo café. Sí, son como una cuestión bien puertorriqueña, tú sabes. Qué lindo. Y qué diferente, ¿verdad? Cuando tenés esta oportunidad. Definitivamente. Y vamos viendo y lo ponemos central. Y ahí tú te das cuenta que tú tienes que decir por qué esta pieza está aquí. Sí. Este es Oller. Este es el master. Y yo lo resalto siempre más que Campeche. Porque Campeche era más español en el aspecto de la temática. Sí, y el estilo de pintura. Este hombre viene de ser grande en París a bregar con la temática de nosotros. Y me puedo ir en un viaje y tirarte un chiste y decirte, Bad Bunny, en su mejor momento de su carrera, hace música para Puerto Rico. Pues este tipo, en el mejor momento de su carrera, se viene de París, de ser el maestro de Cézanne, se viene a Puerto Rico a pintar bodegones, a pintar naturaleza, a hacer el velorio, que es un masterpiece. Por eso es que este tipo es más importante para mí, que Campeche es para mí. Wow. Alguien puede estar en desacuerdo conmigo, yo lo entiendo, pero para mí tiene esa importancia. Wow. Ahora vamos a entrar a lo que es la colección permanente del museo y exhibiciones que prácticamente casi no rotan. Okay. ¿Por qué? Porque en este caso son piezas, como en el caso de la que está de fondo, que es la plena. Esta pieza es un masterpiece de Tufiño. Rafael Tufiño, sí. De Rafael Tufiño, pinta la gran plena, es una gran pieza. Esta pieza, claro, necesita un espacio grande, pues es bien difícil reubicarla. Como puedes ver, aunque es una pieza que habla mucho de nosotros y de Puerto Rico y de muchas temáticas y tradiciones de Puerto Rico, de primera instancia tú la puedes ver y te recuerda a los muralistas mexicanos, Diego Rivera, Siqueiros. ¿Por qué? Lo mismo que te hablaba, la referencia de México era bien importante. Y es una pieza de 16 cuadros, Es una pieza de varios paneles de... 8. No era la típica obra que se hacía en aquella época en el aspecto de tamaño, por lo menos en Puerto Rico. Pero ahí tú notas lo importante que fue la academia para Tufiño. Importante que además de la plena, estamos viendo bodegones de Oller. Esta del Coco es bien famosa. Sí, estas son piezas sumamente famosas de Oller. Eran cosas de nosotros en muchos aspectos. Él venía de Europa, de París, y decía, si Cézanne, Van Gogh, Monet, todos tenían sus bodegones. Mis bodegones son estos, son plátanos, son cocos. ¿Entiendes? No es la frutita abierta o puestecita. No es la manzana. O vámonos un poquito más atrás. Caravaggio, todos estos clásicos también tenían sus bodegones. Todos los tenían. Entonces, él tenía sus propios bodegones. Además de que tenemos grandes maestros aquí como Luis Hernández Cruz, que fue profesor, una influencia bien grande en artistas. También dirigió el departamento de la YUPI de arte también. Es una persona con mucha... Lo tenemos vivo todavía, gracias a Dios, sigue produciendo. Tremendo artistazo. Si no me equivoco, esto es Melquiades Rosario Sastre, un gran escultor. Yo creo que fue el primer escultor puertorriqueño y yo creo que caribeño, y me atrevería a decir que latino, en estar en la portada de la revista en aquel momento que era bien famosa, que se llamaba Sculpture Magazine. Aquí en este lado la famosa pieza de la barbería. Es una pieza que llama mucho la atención porque Pepón Osorio, que es un gran artista puertorriqueño, más nuyorican. Y se siente bien fuerte el nuyoriqueño aquí. Sí, resalta mucho este espacio en Nueva York donde tú ibas y el barbero era boricua y tenía muchos elementos que querían como que traer de la isla para... Y el que ha ido a Toñita en Nueva York, esto es lo más parecido al billar de Toñita, literal. Totalmente. Tenía la musiquita, los santos en una esquina, el perdón madre mía, que son frases bien... De preso, de esa preso, época. de calle, tú sabes. En este caso de aquí,
Aquí vamos a ver una pieza importante, simbólica, como lo es el Luis Muñoz Marín, pintado por Francisco Rodón. Esta fue una de las últimas pinturas que le hicieron a él, ¿verdad? Uno de los últimos retratos en vida. Sí. Esta es la pieza bien controversial que se habla de su mirada, ¿verdad? La mirada perdida de Marín. Claro, le quieren dar ese tipo de... pero también me imagino que el artista lo reinterpretó también. Claro. Pero, obvio, lo pintaste viejito. Píntalo cuando era... Joven, cuando duro. estaba duro, fuerte, que funda el partido. Sí. Era una persona que antes era bien nacionalista. Sí. Él entendió que era lo mejor. Y yo no estoy hablando de partidos, estoy hablando de la historia de él, ¿no? Él entendió lo que era lo mejor en ese momento. Hoy en día puede ser que esté obsoleto su manera de pensar, su manera de pensar, lo que sea, como todo evoluciona. Pero un dato histórico pero que pasó. Importante. Para los que no saben lo que es el tallado, y aquí me corriges, pero el tallado creo que se hace en una madera, ¿verdad? Se hace en una madera, se hace un dibujo, se esculpe la madera para hacer los positivos y los negativos, ¿no? Se da los vacíos, entonces se le pone tinta a la madera. Y luego se le pone el papel, a veces con prensa, a veces era con rolos también, pero más que nada es con prensa. Sí, que el arte, tú estás viendo un arte, pero que también a mí lo que me llama la atención es que tienes que hacer el diseño al revés. Sí, es correcto. Eso está demente. Esos son detallitos importantes y técnicos que traíste. Una cosa es hacer el dibujo bien, entonces tienes que hacer el dibujo al revés para que quede bien. Eso está al carete. Entonces, aquí estamos posiblemente a mi sala favorita, y el elemento principal es esta obra que me encanta. Importante, ya que nos estamos también enfocando en la gente que nunca ha visitado museos, cómo fomentamos a que visiten museos. Ya cuando tú ves obras como esta en un museo, que tienen un espacio bien peculiar o bien significativo, que es llamativo, ya ahí el museo te está dando una señal de que esto es importante, como lo vimos en La Plena ya. Esto es importante y está aquí porque tiene una importancia para nosotros y para muchos. Esta pieza para Roche fue bien importante porque él por primera vez plasma sus tres grandes temores. El jardín de la intolerancia, al final como padres, como locos y como héroes. Padre que no quiero ser, no porque no quiera, es por el temor que tengo que mi hijo me salga esquizofrénico. Porque Roche venía de un background de un hermano esquizofrénico. Entonces sentía o pensaba que podía tenerlo genéticamente y que lo podía pasar a un hijo. Como locos, esta obra en general es una temática que Roche usa a Van Gogh como referencia para asociar la tragedia que pasó en su casa sin tener que hablar exactamente de la tragedia, usando un elemento histórico que era Van Gogh. ¿Por qué? Habían ciertas similitudes. Van Gogh era esquizofrénico como el hermano de Roche. Por eso que termina en el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Sí. Van Gogh y esto que tú ves aquí es el patio interior del hospital psiquiátrico. Entonces Roche se apropia de un sketch, que era un sketch del Saint-Rémy, se llamaba, del hospital, y lo pone a escala Roche, teatral, grande. Gigante. Yo era studio manager de Roche en este momento, y esos árboles que tú ves, yo los fui a cortar a un monte en Carolina que se llamaba Raza, y a traérselos al estudio para que él los pusiera debajo del canvas. O sea, para estos elementos de su proceso creativo, que era Roche, bregaba mucho con el frottage o el rubbing. Entonces, como padre, como locos, era porque él te pone dos bebés que están atados a una soga, que la soga lo amarra todo, pero que en el medio están cortadas. Está agarrada, pero no está completamente unida, porque en el centro está cortada. Claro. Él es más oscurito, él es más blanquito. Es creando una dualidad de que son dos personas diferentes, el loco y el que no está loco. Es como el yin yang. El buen y el mal. Porque estamos hablando con el loco. Estamos hablando de la locura. Y el héroe. Y el héroe. Exacto. El héroe, ese es el que ese es el final. Pero entonces te pone, ves como es casi un cuadro monocromático. Casi, porque no lo es. Excepto el centro. En donde el azul, que es la pureza, el agua que limpia o lava esto que está pasando, y los dos bebés están acostados encima de dos paletas de pintor. Pero al mismo tiempo te voy a dar una referencia personal de Roche. Y esto posiblemente nadie lo ha dicho nunca. El también amarrarlo todo, él se lo apropia de su papá. Porque el papá de Roche se pasaba haciendo jaulas
con bejucos o le decían cabulla, cordones, y de momento te hacía una jaula para los pollos. Y Roche veía eso, y ahí son todos esos elementos. De su vida. Es totalmente. Aquí en el primer elemento que hablamos, como en donde él está sentado con una especie de temor. ¿Y esta persona? Porque es la única persona arriba que hay. Es un manicomio, es un personaje que está pasando por allí. Puede ser un fantasma, puede ser un personaje que está allí mirándote. Pero me parece porque tiene tantas... como... Mi papá siempre me habló de esta obra y es su obra favorita. Y yo no había venido de edad consciente a ver la simbología, los detalles, la magnitud. Porque esto tiene que ser una obra de como 10 pies por 20. 10 por 30. 10 por 30. Entonces, lo importante de la obra, además de la escala, lo teatral, ¿no? Lo simbólico, los elementos históricos que van a ver en la obra, es esa necesidad de hacerla en grande para que se entienda que es algo importante. Que es algo que no solamente funcionaría para Roche, funcionaría para la humanidad entera. Los temores de un ser humano, de cómo uno se preocupa por... Cuando tú amas, tú te preocupas por los que están. Claro. Incluso te preocupas hasta por lo que vas a dejar. Y ahí viene el tercer panel, como héroes. Basado en un sembrador de Van Gogh. Hay una pieza famosa. Van Gogh se identificaba con la gente humilde, la gente que trabajaba en el campo sembrando. Pues Roche se apropia de un sembrador de Van Gogh, que es basado en una pintura famosa de él, le pone la cabeza de él. Si tú te fijas bien, la cabeza casi que colinda con una rama, que parecería que se está guindando o está ahorcándose. Pero no, lo que está es en una posición de tirar para sembrar. Sí, pero tiene un brochazo que te da ese sentimiento que tú dices de que está ahorcándose. Está ahorcando y mira cómo te pone esas hojas detrás de su cabeza como si fuera un santo. Todo esto es simbólico. ¿Por qué este panel? La preocupación de dejar un legado a los que vienen, sembrar como héroes. El verdadero héroe es el que deja algo para los que vienen. Y este cuadro por eso es un masterpiece también. En la esquina vamos a ver las referencias históricas de cada una, ¿no? Pero este cuadro reúne todo también las técnicas de Roche. El frottage con los árboles, la soga que él la puso detrás y la Roche brega con layers. Ajá. Y en ese layer, empezando desde un color claro y va poniendo más oscuro, al poner un objeto debajo y raspar con el cuchillo, saca el elemento de atrás y resalta. La naturaleza estuvo presente, real. Él coge las hojas de verdad, las embarraba, las pegaba, le pasaba un rolo y las quitaba. Hay un elemento de grabado. Míralo aquí. ¿Tú ves todos esos trazos? Es esculpiendo el mismo óleo, como si fueran grabados. Porque él no usaba brocha, ahora que hemos hablado, ¿verdad? Bien pocas veces. Bien pocas veces se usó pincel, bien pocas veces se usó... ¿sabes? Estas hojas se hacían aparte y ahí es que a veces le aplicaba un poco de pincel, pero eran gestos muy fuertes gestualmente. Se pintaba con emoción, con movimiento, con... Era como casi un action painting, porque esto no lo hacía en una pared. Esto está en el piso y él está como... El action painting viene siendo que tú estás en todo momento moviéndote alrededor de la pieza. Y eso que pasaba viene de Jackson Pollock. La temática viene, o esa terminología la empezaron a usar de Pollock para acá porque casi que danzaba alrededor de la pintura. En el caso de Roche parecía igual porque Roche, la obra está en el piso y cuando ponía modelos debajo del canvas, él estaba encima y daba dándole la vuelta a la pintura entera todo el tiempo. Tú lo veías trabajando y parecía como cuando el tigre está acechando a la presa que le da la vuelta para brincar encima. Era lo mismo. Esa acción era increíble. O sea, verlo trabajar era increíble porque, en resumen, te lo ponía en un nivel a él en donde tú notabas, este tipo no planificó esto. Aquí no hay una planificación. Puede haber una idea pero lo que está pasando aquí tiene que ver con el automatismo. Es una cuestión automática. Por ejemplo, él no planificaba. Posiblemente esa hoja puesta en la cabeza sí está planificada. Pero fue en el transcurso que se dio cuenta que voy a poner esto aquí. Déjame joder un poquito. Déjame poner esto aquí. Déjame ver qué pasa si pongo esto aquí. Exactamente. Y lo ponía. Pero muchas de las hojas, cuando él bregaba con obras de más naturaleza, él mismo me dijo a mí en varias ocasiones,
para yo lograr este efecto de que la naturaleza te impacte visualmente, yo no puedo planificarlo. Tú no vas al yunque y la naturaleza está planificada. Hay una cuestión de salvaje, de naturaleza, en donde esto está aquí, y es casi abstracto, pero cuando tú lo miras bien, eso es lo que le da el efecto, que no está organizada, es espontánea. Yo no puedo planificar dónde voy a poner una hojita. Yo lo hago de manera espontánea. Yo lo veía a veces que tenía una mesa llena de hojas y brincaba de aquí y la misma hoja la sacaba y la pegaba por acá o brincaba para allá y estaba de lado a lado. Jugando con ella. Entonces, es bien importante venir y ver también esto. Aquí podemos ver, hablamos de varias referencias históricas. Vamos viendo. Mira el sembrador de Van Gogh. Mira cómo aquí te vuelven y te ponen el sembrador, pero te ponen la paleta de colores. El árbol cruzado, por eso que era importante. La persona frustrada sentada o pensativa, que posiblemente él se identificaba porque esos eran los monstruos de él. Como él, una persona que era esquizofrénica y no lo sabía, ¿tú sabes? Entonces, él sentía eso up y down, tú sabes. Importante detalle, esto fue una donación privada que en parte la reforzamos Roche y yo, ¿sabes? Para que la obra estuvo años en un proceso se negoció, pero Roche no la quería vender inicialmente. ¿Y dónde estaba esto? Esto estaba en el estudio de Roche. Se había prestado ya a varios museos, había viajado a varios museos. Una pieza que en Chicago también, ¿verdad? Estuvo en Chicago, estuvo en España, o sea, una pieza que ha estado viajando. No estuvo en España, pero estuvo publicada en una revista bien importante en España. Pero estuvo en Los Ángeles y estuvo en Chicago, exhibida. ¿Qué pasa? El coleccionista dona el dinero o una cantidad de dinero y dice, yo quiero esto para el tríptico amarillo de Roche, que no estaba a la venta. Y esos fondos estaban puestos para eso. Y el coleccionista, si no es para eso, no se pueden usar. Como pasaron 4 o 6 años, creo que fue entre 4 a 6 años, se usó algo de unos fondos de ahí para comprar una obra con el permiso del coleccionista, pero quedaban. Entonces, la obra costaba mucho más. Y a lo último, yo me senté con Roche y le dije, mira, Roche, esto va a estar en el Museo de Puerto Rico, es el museo principal de nosotros, o por lo menos en San Juan es el principal. Y la gente va al Reina Sofía a ver el Guernica de Picasso. Y estoy seguro que la gente va a venir aquí a ver el tríptico amarillo tuyo. Así que, y le dije, mira, yo estoy dispuesto a donar mi parte. Entonces lo que hicimos fue un proceso de que el dinero que faltaba, pues, Roche prácticamente no. Fue un donation. Y entonces por eso la ficha se comparte en el coleccionista que va. El hijo fue el que me saludó en la entrada cuando se fue. Ya. El coleccionista. Pero, o sea, es bien importante ese detalle porque así se ve y es bien importante que el museo deje eso claro para el que viene y vea. Sí, que también el artista puso, y en este caso artista, manager y galerista, pero que hubo un pensar de dejar un legado al país. Totalmente. Esa fue la filosofía, el legado. Roche siempre estuvo bien preocupado por lo que era un legado. Hay otros artistas que han entrado al museo, en este caso Ángel Otero. Nunca había visto una pieza de él. Que es una obra ya con unas temáticas también históricas y unos procesos creativos de técnicas bien de él. Pero esta obra fue una adquisición por un premio UBS. UBS premia al artista, pero es un premio de adquisición. Se compra la obra. El artista recibe el dinero, pero también recibe la pieza en un museo. Claro. La pieza es parte de la colección permanente. Es un ganar-ganar. Es súper interesantísimo. Es un gran artista, by the way. Estos dos artistas que más ahora mismo internacionalmente están. En el fondo tenemos una obra maestra o una famosa obra o una importante obra de Antonio Martorell. Martorell hizo un estudio completo del velorio de Francisco Oller y ahí es que tú notas la importancia que tiene el velorio, cómo el velorio tiene tanta simbología y Martorell se dedicó a estudiar las simbologías del velorio, los personajes. Y me acuerdo que él, varias conversaciones que he tenido con él me hablaba de cómo él cogió un momento dado y él contabilizó todos los personajes y objetos del velorio. Y él tiene una publicación, él hizo un libro, Martorell. Martorell es un académico increíble, una persona que estudió diplomacia, una persona súper brillante. Su maestro fue don Lorenzo Mar, ¿sabes? Es una persona bien inteligente, una persona que yo admiro mucho. Hay algo que le guste a los curadores, historiadores o no les guste, y es que
no podemos ser hipócritas. Hay que pagar la taquilla. Y la taquilla a veces, y hay artistas que son los blockbuster artists. Y normalmente los blockbuster artists no necesariamente son los favoritos de los historiadores ni de los curadores, ni de los críticos de arte. Porque a mucha de esta gente le molesta el artista famoso. Mucha de esta gente le gusta más el artista underdog, el artista que no está reconocido, porque lo quieren dar a reconocer ellos. Claro. Pero realmente la gente no va a un museo a ver a nadie, a un nobody, a quién tú eres para yo verte. La gente quiere ver algo importante. Y eso es lo que te atrae a un museo. Yo te voy a decir una cosa. El arte le tiene que gustar al que sabe y al que no sabe. Si yo tengo que estudiar para que me guste esa obra, se pierde algo en el proceso. Pero la obra que de momento te capta, sepas o no sepas, es la obra. ¿Entiendes? Recuérdate, somos un grupo de personas educadas y hay otro tipo de personas, y no por faltar el respeto a nadie. Esta gente sabe lo que es arte y esta gente no sabe lo que es arte. Claro. Pero entonces, ¿tú le vas a tirar en la cara que ustedes no saben arte? No. Sí, tú no entiendes porque tú no sabes. No. Tú haces una obra que tú dices, wow, me encanta, y le das la curiosidad de estudiar del artista para ver por qué. A veces hay escritores y personas, historiadores de arte o curadores que escriben y solamente ellos entienden lo que escribieron. Y eso me parece injusto, porque hay términos que yo no entiendo. Claro. Tengo que de momento poner pausa y buscar qué significa esto. Entonces, eso es complicado. Y ahí son bien pocos los que escriben, que te escriben con una fluidez que cualquiera lo puede entender. ¿Entiendes? Entonces, el arte, yo no estoy diciendo que hagas una porquería, pero tú puedes hacer una obra bien sofisticada. Por eso es que se hacen los prints, las ediciones. Claro. Esta cara va para este grupo y esta va para este otro grupo. Claro. Entonces, eso te da un balance y un cierto cash flow a nivel de negocio. Estás trabajando con los dos públicos y eso es importante. Hay que vender taquillas, hay que pagar la entrada, hay que pagar la luz, el agua. Sí, esto es un negocio. Esto es un negocio. No, pero no todos los museos reciben 100% el funding del gobierno. El National Gallery de Washington, que es la Galería Nacional de los Estados Unidos, pues ellos tienen ya un fondo asignado. No tienen que estar haciendo 20.000 actividades como este tipo de museos que tienen que hacer para recaudar fondos. Galas, un torneo de golf, una subasta, lo que sea para poder pagar porque la operación es alta. Pues no podemos ser hipócritas. Hay que crear un balance. Claro, sí, no, y apoyarlo, ¿me entiendes? Claro. Porque es fácil decir que apoyas el arte, pero no lo apoyas con el billete. Esto me parece una iniciativa hermosa, en vez de perder el tiempo. Es lo que estábamos hablando. Estamos hablando de detalles importantes y fundamentales para personas que realmente quisieran apreciar realmente esto. Pero algo que a mí me parece interesantísimo, que también para mí es parte del arte, son los marcos. Que hablamos un poco con Celia, era la... Yo tengo... Cilia, disculpa. Pero con Cilia, que veíamos cómo los marcos marcan tiempo y espacio en Cuba. En esta época muchos de los marcos también eran hechos por los artistas. Algunos marcos eran pintados a mano por los artistas, a veces gran mayoría de ellos. Y algunos marcos, si no, usaban el tallador de los muebles del rey o del gobernador. O sea, que también que también tienen un prestigio. O sea, aquí también hay 2 o 3 personajes que por época de los 50, muchos artistas de los 50, había una persona que le hacía los marcos. Teo Batista, creo que se llamaba, creo que era el nombre, no me acuerdo bien, pero y los marcos son bien, vas a ver muchos de estos coros viejos de Tufiño, Carlos Raquel, tienen estos marcos medio bowls de madera, son caobas, son madera buena, hechos todos a mano. Entonces eso le da también, en cierta manera, hoy en día el artista no mira tanto el marco. Sí, se ha convertido más como que... Es más como que... es más como termina siendo de coleccionista, de como tú lo quieras poner por en tu ejemplo, casa. Yo en la galería presento casi toda la obra sin marco, a menos que el artista quiera que se enmarque. Porque a veces pierdes el dinero. Claro. Porque a veces el coleccionista dice, no me gusta ese marco. Claro. O sea, no va con mi pared. Exactamente. Bueno, Walter, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la otra obra maestra de este museo, el jardín. No todo museo tiene jardín y patio, pero los museos que los tienen yo los disfruto mucho. Y este museo tiene un jardín, aunque tú no lo creas, yo he venido varias veces a este museo y ha sido directamente aquí, en donde yo me doy un shutdown. Yo soy del campo y vivimos en una ciudad. Entonces, como no puedo guiar 2 horas todos los días para ir al campo,
este es un tremendo espacio para uno desconectarse. Y aunque estás en la ciudad, Sí. a la vez que entras a él, ese sonido de agua, el verde, te da... O sea, mis hijos, que ahora son grandes, no sabes cuántas veces parte De la crianza. del día familiar era venir al museo, al patio, de verdad. Qué lindo. Entonces tenemos un pequeño jardín de escultura que está en desarrollo, ¿no? Hay unas piezas que ahora mismo no están porque se están restaurando. Ya. Por ejemplo, el Cilia Sánchez se está restaurando, que es una escultura, creo que es concreto, que va aquí afuera. Pero hay muy buenas piezas que no invaden, todo lo contrario. Apoyo. Dialogan, apoyan. Es un diálogo muy lindo con la naturaleza. Mira, la gente viene, se pone debajo de un spot. Ver los peces aquí también es algo sumamente hermoso. También este espacio se alquila para ayudar al museo a sacar fondos. Se han hecho unos eventazos aquí increíbles. Ya eventualmente, lo que tú dijiste ahorita, se usan las escaleras para poner piezas de arte. Se le comisionan con unos fondos que se piden federalmente para que se haga un diálogo, ¿no? Con el espacio. No, y el espacio arquitectónicamente, tú lo miras desde afuera. No, es lindísimo. Muy, muy lindo. Tiene unas vigas principales que le dan un tono también. Me gustaría que camináramos un poco por allá para ver. El tramo mío favorito, by the way, está allá. Ok, para porque allá. Tiene una pérgola y tiene una magia. Entonces, hay algo bien interesante que pasa ahora en el museo, y es que, como hicieron este parque afuera, que es parte de Ciudadela, el museo está a cargo y lo conectan. Ya, por eso es que por la fuente de Ciudadela hay como unos pasillos que exactamente. Te das cuenta que te vas sintiendo como que estás en un lugar completamente diferente estando en la ciudad. No, y que no escuchas carros, es lo más loco. No se escucha el bullicio, No. Estamos en una misma túnel Minilla, zona de carros, Estamos en el medio de San Juan. Sí. Ahí está la Valdoriotti. Ahí está la Valdoriotti ahí al lado. Aquí está Santos de Ciudadela. Sí. O sea, esto es un lugar, estamos en la metrópolis de verdad. Y de momento estás en este espacio que te desconectas. Te lo digo, en momentos difíciles míos necesitaba un respiro de todo. El museo este espacio se convirtió en una desconexión lindísima. Mira este elemento de naturaleza, aunque esto es algo artificial que se hizo, ¿no? Una fuente. Pero se hizo un ecosistema completo. Bellísimo. Hola. Aquí se dan clases de yoga, clases de pintura. En los veranos se hacen unos talleres. El museo maximiza el espacio. Se renta para diferentes actividades, pero también el museo da unos campamentos de verano en donde se dan clases de pintura. Jun Martínez dio clases de pintura aquí. Wow. Incluso es interesante porque de estudiante él cogió clases aquí de pintura, y después de adulto él dio clases, que es bien lindo. Él venía de la Central, cuando se dio de la Central caminando aquí. O sea, que es un elemento sumamente importante, ¿sabes? Podemos ver con lo que hemos hablado en este transcurso, podemos ver que el museo no es solamente, como puede decir alguien, ¿no? Pues es un espacio aburrido, no, mano. Es como nosotros eduquemos a nuestros hijos o eduquemos a nuestros amigos de que, coño, vamos a hacer algo diferente. Vamos al museo. Yo me lo disfruto mucho. Mira, este es uno de mis spots favoritos. Yo amo las pérgolas. Este tipo de sistema es una pérgola, es un lugar romántico, hermoso. De crear memoria. Mira cómo nuestros amigos aquí están guardando un recuerdo lindo. Buen día. Qué lindo verlos Creando aquí. recuerdos. Buenas tardes. Claro, como todo necesita mantenimiento. Sí. Como te dije, están dándole mantenimiento a una escultura que va aquí. Este es de Dirube, que también ya necesita un poquito de cariño. Muchas son en concreto. Se comisionaron para el espacio, se hicieron entonces para que pues, duren más. Claro. Qué linda esta. Esta, si no me equivoco, debe ser de Pablo Rubio. Pablo Rubio. El que sabe, sabe. Aquí bien lindo. Vine una vez con unas amistades y le enseñé una foto en una pieza que te voy a enseñar más al rato, de Jaime Suárez, el mismo del Tótem, que yo me tomé cuando el museo abrió. Wow. Y el árbol está así. Y mira el árbol ahora, detrás de la pieza aquella que está allí, que parece una ruina. Y mira el árbol ahora. Entonces yo tengo el antes y después, me hicieron tomarme la foto para tener el antes y después. Claro. Nunca las he publicado.
Nunca es época, pero Wow. está el antes y el después. Y mira cómo son elementos que marcan a uno. Claro. Entonces mira Las pérgolas. esto, que esto es Sí, sí. bello. Y aquí también tienes algo lindo que es el tiempo. Tú tienes la demostración del tiempo en... Ah, de verdad, son espacios completamente lindos, románticos. Puedes venir con una Sí. novia, sentarte ahí a darle un besito o hablarle, que eso es otra cosa que se ha perdido, ¿no? Esa cuestión de estar en el teléfono en vez de tú estar ahí sentado hablando, ¿sabes? Mira el árbol cómo está ahora y ahorita te voy a enseñar la foto para que lo veas, porque lo tengo en un file específico. Un flamboyán, ¿verdad? Una ceiba. Una ceiba. Ceiba. Pues es una pieza que se le comisionó a Jaime Suárez para el patio, para el jardín de escultura. Es una pena porque trajiste un tema interesante. En la pared que da hacia afuera de la calle había un mural de los gemeos o semeos, que son los artistas brasileños grafiteros más famosos del mundo. Y ellos vinieron y hicieron eso de gratis ahí. Y mano, lo vandalizaron y lo han tapado acuerdo, sí. y es una pena. Botello. Oye, incluso todavía tenemos espacio para más esculturas. Esto es un espacio perfecto para otra escultura. Aquí puede ir otra escultura. ¿Sabes? Tenemos otra allí debajo del árbol. Podemos intervenir los murales, se pueden hacer un tipo de... Todavía hay potencial, hay uno que está allí, yo creo que se van a hacer ahora, pues se van a poner nuevos murales, ¿no? Sí, ese está un Qué poquito bueno ya... para crear un diálogo. Qué bueno, porque este tipo de iniciativas también atraen otro tipo de público. Claro. Y es un público que viene más hacia la masa. Sí, sí, sí. Fíjate que la gente quiere hoy fotografiarse con algo y postearlo y tener un contenido divertido. Sí, sí. Y por lo menos aquí en el museo tú te puedes tomar fotos y te dejan. Hay museos que todavía no permiten. No permiten fotos. Hay un museo. Sí, sí, sí. Bueno, Walter, mejor que esto, dificilísimo, hermano. Un gusto, un Para mí placer. un placer. Tenemos más museos para adelante, Sí. así que lo que tienes que decirme, avisarme, yo me apunto. Todo lo que sea educativo, a mí me encanta. Una recomendación final que le tendría a la audiencia, si es la primera vez que vienen a un museo, no están acostumbrados a ver un museo, ¿qué tú le dirías que es lo más importante que hagan? Es volver a venir. El museo, tú no te educas leyendo, tú te educas mirando. Porque por más que tú leas algo, tus ojos no los engaña a nadie. Cuando tú aprendas a identificar estilos, patrones, temáticas, paletas de colores, no hay quien engañe a tu ojo. Cuando tú depuras ese ojo bien, por más que te quieran meter en gato por liebre, cuando tú ves algo que es bueno, es el ojo, volver. Y volver en diferentes momentos de tu vida. Volver con un amigo, con una amiga, con un novio, con un hijo. Son momentos diferentes. Es como cuando uno relee El Principito. Lo leíste a los 10 años, lo lees a los 15, lo lees a los 30, lo lees a los 40. Son perspectivas diferentes. Pues pasa en el arte. Venir al museo en diferentes momentos. Genial. Diferentes moods. Familia, ya lo escucharon. Nos vemos en la próxima.